Entonces dice, Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ley. No hay ley. Entonces, mire, de las cosas que yo quiero que vayamos enfatizando. Primero, es el fruto del Espíritu Santo, no son los frutos, sino es el fruto del Espíritu Santo. Es un solo fruto con diferentes características, para que podamos ir tomando nota allí, ¿cierto? Ahora, así como un árbol de naranjas o un naranjo da naranjas, ¿cierto? Pero ese fruto tiene su cáscara, su pulpa, las semillas, ¿sí? Y es solo uno, ¿no?, que trae todas esas cosas. El fruto del Espíritu Santo es lo mismo, es solo uno en el que tiene todas estas características, ¿sí? Entonces, a veces nos confundimos, decimos los frutos del Espíritu Santo, pero no, es solo uno. Esta es la lista más conocida, la de Gálatas 5:22, pero también mire otras cosas que produce el Espíritu Santo, ¿no? Que otras características que tienen el Espíritu Santo. Esta está en Efesios 5:9. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí le agrega otras dos características, que es justicia y verdad. Justicia y verdad. Y está este de Romanos, que es, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es el otro fruto del Espíritu Santo? La santificación. La santificación. Pero ahora, la santificación, ¿qué es ser santo? Apartado. ¿Santo es no pecar? No. No necesariamente. ¿Hay santos que pecan? Sí. Todos nosotros. Sí. Sí. Porque, Claro que sí, porque si no seríamos apartados. Total. ¿cierto? Acuérdense que nosotros somos santos, por decirlo así, por adopción, ¿no? Cuando un niño es adoptado, pasa a tener los apellidos del padre, ¿cierto? De los padres. De los padres. Esto es como para ejemplificarlo, no es que sea necesariamente así, pero digamos que el apellido de Dios es santo. ¿Sí? Y cuando nos adopta como hijos, nuestro apellido es santo. No sé si ustedes tenían la costumbre, no, yo me acuerdo, mi abuelito, mi abuelita, decían, los Torres no se comportan así, ¿cierto? Y es que los Torres no hacen eso, los Benítez no hacen eso. Ahora, yo no peco, no para ser santo. Yo dejé de pecar, al menos intencionalmente, porque soy santo. Total. ¿Sí me explico? Sí. Porque no hay nada que yo haga para merecerme la santidad o sea, ser santo como Dios. Cuando dices ser santo porque Dios es santo, es porque tú ya tienes esa naturaleza de santidad en tu vida. Tú debes trabajar para dejar de pecar. Ahora, ¿qué me ayuda a mí en la santificación? El Espíritu Santo. En ese proceso de santificación,
El Espíritu Espíritu. Santo. Me confronta, me redarguye Ajá. Y es el que me ayuda en mi vida y me ayuda. a ir en ese proceso de santificación. Ujú. El fruto del Espíritu Santo es la manifestación práctica de la vida cristiana. Y eso yo lo debo tener en cuenta. ¿Sí? ¿Qué me demuestra a mí que soy cristiano? Los frutos. El fruto del Espíritu Santo en mi vida. El fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? No me muestra si hablo en lenguas, no me muestra si oro mucho, no me muestra si hablo bonito. Demostración de la vida cristiana, la demostración de la vida cristiana. Entonces, mire lo interesante y lo importante que es el fruto del Espíritu Santo en el creyente. Es esa manifestación, ¿no? Y hay varios pasajes que hablan por su fruto Los conoceréis. los conoceréis, ¿cierto? Acá está el texto, Mateo 7, 16 al 20. Dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comporta. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un árbol no puede producir frutos malos. Un buen árbol, perdón, no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente Por sus acciones. por sus acciones. Entonces, ¿qué muestra que el fruto del Espíritu Santo está en mi vida? Mis acciones. Mis acciones. Mis acciones. Y eso sería bueno que cada uno se responda ahí. ¿Cómo son mis acciones hoy en día? ¿Me sigo comportando igual? Porque mire que es interesante. Y es, hay un tema de salvación, ¿sí? Que yo creo que cuando me arrepiento, ¿cierto? Y tengo ese cambio de dirección en mi vida, recibo la salvación, cuando nazco de nuevo, recibo la salvación. Pero no quiere decir que inmediatamente, o sea, en ese momento soy santo, pero comienza un proceso en mi vida de santificación, que es el cambio de hábitos. ¿Qué tengo que hacer yo? Sí, digamos que todos somos agricultores. ¿Qué tengo que hacer yo para producir naranjas? Preparar la tierra. Preparo la tierra. ¿Qué más hago? Regarla. Abonarla. Semilla la colocas. Pongo la Abonarla. semilla, ¿cierto? Cultivarla. Abonarla. Abono. Sembrar la semilla. Trabajo. No, estoy pendiente. No, Abono, todo. exacto. Pero yo puedo hacer algo para que esa semilla germine, No, Claro. No. no puede ser Pues nada. para que esa semilla Sí. Pues crezca, cuidarla. Sí, claro. Abonarla. pero, O sea, aparte de Tengo eso, que morir. La semilla tiene que morir para que pueda dar fruto, para que pueda germinar. pero no estoy en el papel de la semilla, sino en el papel del agricultor. Ah, ¿Será que ok. yo me paro al frente de la semilla y le digo, germine, germine, germine? No, germine? la tienes que cuidar cada ya día. solito, Cuidado. Y como agricultor, de Abonarla. alguna manera tengo que tener fe de que eso va va a germinar, a germinar. Sí. Ujú. ¿cierto? Porque hay muchas semillas que aún se cuiden y no germinan. Exacto. Y mire que con el fruto es algo similar. Yo tengo que cuidar el fruto, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Ujú. Pero yo sí debo tener unas acciones. El crecimiento del fruto del Espíritu Santo debe ser intencional. No es algo que se dé mágicamente. ¿Sí?
¿Qué pasa si el agricultor no prepara la tierra? ¿Qué pasa si el agricultor simplemente pone la semilla y No la cuida. no la cuida? Muere. Se muere. Se Puede que muere, muera, puede que germina, uno nunca sabe. Queda en Sí. el intento. Ahora, nuestra labor como cristianos es hacer que el fruto llegue. Porque ¿qué pasa? Y mire que es interesante. ¿Qué pasa con los que no producen frutos? ¿Qué dice ahí? Se cortan y se echan al fuego. Y mire que es No se interesante, reproducen. sobre todo Ajá. cuando leamos los evangelios. Y nosotros que somos pentecostales leemos el Nuevo Testamento o el Antiguo y leemos la palabra fuego y pensamos que es Espíritu Santo. ¿Sí? Ajá. No siempre, depende del No contexto. siempre. Cuando esté la palabra fuego simboliza Espíritu Santo. Aquí y sobre todo en los evangelios se da mucho. Cuando encuentran la palabra fuego, eso significa juicio. Ajá. O sea, que el que no da fruto, ¿qué pasa? Papá el juicio. A juicio. ¿No? Se corta. Y se manda Ah, al fuego. Entonces, hay que ir atendiendo. Entonces, es importante, ¿no? Ahora, tampoco lo hablo para que tengamos unos estándares altos, sino que cada uno sabe cómo es su proceso. Exactamente. Sí, cada uno sabemos cómo llegamos al Señor y qué cosas hemos venido trabajando en nuestra vida. Pero Santiago dice, ¿no? Y la esencia de Santiago es, yo no soy salvo por obras, pero mis obras sí hablan de mi salvación. ¿Sí? Y aquí está hablando Mateo, el fruto habla de mi salvación. Esos frutos, o ese fruto que yo doy, ¿no? Habla de mi salvación. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo producido por el Espíritu de Cristo en el seguidor de Cristo. Esto parece un trabalenguas, pero me gusta esa frase, ¿no? ¿Cómo El es? fruto del Espíritu. ¿El fruto? ¿Qué es el fruto del Espíritu? El carácter El carácter de Cristo, ¿no? producido Mire que esta palabra carácter, el origen es muy bonito. por Esa palabra carácter viene, por ejemplo, ustedes han visto cuando van a ingresar las contraseñas, ¿no? De 6, bueno, cuando están creando una cuenta en X lugar, dice tiene que ser una contraseña de mínimo 8 caracteres. ¿Sí? Y era, se le dio ese nombre de carácter, era en la antigüedad, cuando escribían en piedra, ¿cierto? Y hacían cada una de las letras, ¿no? Eso que tenían que pegarle a la piedra y moldear a la piedra, eso le llamaban carácter. Como el alfabeto Morse. Sí. Entonces, el carácter es esa impronta de Jesús en nosotros. ¿Sí? Que nosotros debemos pensar y actuar como Jesús. Esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro objetivo como cristianos. Pensar y actuar como Jesús. Ahora, ¿qué produce ese carácter de Cristo en mi vida? ¿Quién lo produce? el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Cristo. El Espíritu Santo lo produce. En mí como seguidor de Cristo. ¿Sí? Como seguidor de Cristo. Ahora, hay un texto en Gálatas 6 que habla muy interesante de esto, ¿no? Que es obras versus fruto. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? No heredarán el reino de los cielos. No Reino de Dios. reino de Dios.
Pero ¿qué dice? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra las tales cosas No hay ley. no hay ley. Entonces vamos a ver esta diferencia entre obras y fruto. Obras y fruto. Las obras de qué, o sea, ¿es resultado de qué? Pecado. El De la resultado de carne. nosotros. De los frutos. Del fruto. No, las obras son el Nuestras resultado. acciones. Resultado de las acciones de cada uno. Veamos otra vez lo que dice. Sí, claro. ¿Y manifiestas son las obras de qué? De la carne. La carne. De la carne. Ahora son las de la carne. ¿Vio? Entonces, vamos a volver y quiero entonces volverles a explicar un poquito. Según la concepción de Pablo, entonces nosotros somos alma, cuerpo, espíritu. Siempre hemos estado allí, ¿cierto? Ahora, es a través de que nosotros filtramos nuestras acciones. En nuestro cuerpo. Entonces, cuando habla Pablo acerca de la carne, allí están radicadas en la carne, están radicadas todas las sensaciones, ¿sí? Todo eso que me gusta, ¿no? Todo eso, sí, carnal, corporal, en mi vida, ¿no? Que alimenta mi parte carnal. En el alma está todo lo que es los sentimientos, ¿cierto? Los pensamientos también están allí, toda esa parte inmaterial. Y está el Espíritu Santo, o está el Espíritu, perdón, que es donde está lo que normalmente la sociedad llama la conciencia. Pero yo no sé si usted se acuerda antes de llegar a Cristo, que había ciertas cosas que usted sabía que las estaba haciendo mal. Y que estaba, entre comillas, esa conciencia diciéndole, es mejor que no lo hagas. ¿Sí? Eso es el Espíritu obrando en nuestra vida. Vuelvo y digo porque ya el Espíritu está con nosotros, ¿cierto? Entonces el Espíritu está obrando ahí en el ser humano desde siempre está obrando. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, bueno, y normalmente, antes de llegar a Cristo, nuestras decisiones están dominadas por la carnalidad, por esa sensación física que me gustaba, ¿no? Entonces, por eso también hoy en día la cultura, ¿no? Dice, si te sientes bien haciéndolo, si es lo que te gusta, hazlo, ¿no? Y se ha llegado tanto por ejemplo, a permitir, ¿no? Y hay ideas por ahí a veces pululando de permitir todo el tema de la pedofilia porque es que no es un pecado, no es algo que la gente está hablando mal, sino es una enfermedad, de pronto es que está mal y si a ti te gusta, pues hazlo, ¿no? Mientras no le hagas mal a nadie, lo puedes hacer, es lícito. Ahora, o muchas veces nuestras decisiones, ¿no? Estaban filtradas por nuestras emociones, ¿no? Entonces, si me sentía triste, si me sentía agobiado, era impulsado a hacer algo, ¿cierto? Y es donde esas obras nacen de mi ser, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de lo que yo siento. Y eso se llama ser egocéntrico, ¿sí? Entonces, cuando yo soy egocéntrico y pienso hacer las cosas que yo quiero, que yo deseo, ¿sí? Que yo quiero, que yo anhelo, ¿sí? Todo eso me lleva a hacer las obras de la carne. Y es donde Pablo dice que ahí vienen, de pronto en nuestro común no hay fornicación, no hay laxivia, pero sí de pronto enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o envidias.
y muchas otras cosas, porque ahí deja abierto, Pablo dice cosas semejantes a estas. Y es algo que yo debo ir siempre monitoreando, ¿no? ¿Cómo se están moviendo mis acciones? ¿Son egocéntricas? ¿Son lo que yo quiero? ¿Son lo que yo anhelo? ¿Lo que yo estoy deseando? ¿Sí? Ahora, el fruto, ¿no? Se caracteriza porque las decisiones, ¿sí? Son cristocéntricas. Entonces, ya mis obras o ya lo que yo hago, lo que yo anhelo, lo que yo quiero, ya mi vida, yo no la dirijo bajo lo que yo deseo, sino ahora lo que la palabra me dice acerca de Jesucristo y cómo Jesucristo obró. Entonces, toda mi vida pasa a ser cristocéntrica, ¿no? Y esto es lo que quiere decir de tener una vida arraigada en Cristo, solidificada en Cristo, que ahora, entonces, mis decisiones son moldeadas, y me gusta esta pregunta por ¿qué haría Jesús? ¿No? ¿Qué pensaría Jesús? Si estuviera Jesús en mi lugar, ¿qué haría? ¿No? En esta situación que yo estoy pasando, en esta decisión que yo estoy tomando, ¿qué haría Jesús? Aunque sigo teniendo esas sensaciones, esas emociones, porque mientras estemos en este cuerpito, van a estar los sentimientos ahí influyéndome, van a estar esa carnalidad, ese gusto por ciertas cosas, ¿no? Allí. Pero ahora, como el Espíritu mora en mi vida y lo que está dando en mi vida es fruto del Espíritu Santo, mis decisiones son filtradas por Cristo, ¿no? Por lo que haría Cristo. Y yo quiero que hagamos un ejercicio, y es que ahí en su Biblia busque Juan 15. Vamos a estudiar esta porción. Juan 15. Vamos a estudiar de los versículos 1 al 8. Y le pido que me ayude a responder esas dos preguntas. ¿Qué le llama la atención de ese texto? Y subraye, anote allí en su Biblia, ¿cuál es la palabra que más se repite? La palabra que más se repite. La palabra es fruto. ¿Listo? Ya. Listo. Sí. Listo. Bueno. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Fruto. Fruto y ramas. Por Fruto. uno le Unidos. gana, Fruto y gana permanecer. fruto. Y permanecer. también Limpios, Ramas. limpios, Permanecer. limpios, unidos. A mí, pámpano. Permanece, sí. Pámpano. Y amarré el perro. Ok. ¿Cuántas veces aparece fruto? 5 veces. 5 veces. ¿Y permanecer? 3, 4, 6. No, ¿quién da más? 6. 6. 6. A ver, Seis. cuente, del 1 al 8, ¿cuántas veces aparece? ¿Cuál palabra? Permanecer Fruto. o permanezca. Permanece. 7. 6. 6. Yo conté 7 en la mía. 6. O sea, que ¿cuál es la palabra que más se repite? Permanecen. Permanece. Entonces, mire, aquí hay como una regla genética y la palabra ahí. No. Están esas palabras que se repiten es porque tienen una preeminencia, ¿no? Casi Claro. siempre este texto lo hemos visto el fruto, ¿no? Y nos han dado palo con esto de que si usted no da fruto, pero lo que Juan quiere enfatizar aquí es ¿quién es el que da fruto? El Espíritu Santo. No, o bueno, sí, el fruto. ¿Quién da el fruto del Espíritu? ¿Quién es el que da fruto? El que permanece. El que permanece. El que permanece. El que permanece. Ujú. Yo. El que permanece da fruto. Entonces, mire, ahora, ¿qué debe permanecer en el cristiano? ¿Cuál es lo primero que aparece ahí?
4, ¿qué dice? Permanecer en. Y yo en vosotros. Sí, Yo debo permanecer en... en él y en el En el nosotros. 7, Debe pastor. permanecer Yo creo en que mí. en el 7. Exacto. El Si 7 permanecéis es en mí, lo ¿Cómo? que en dice mis que palabras. Dice el 4 al final. ¿Cuál es la única forma de dar fruto? Permaneciendo en él. Permaneciendo. Unidos a mí, dice. Aquí Cerca de dice, él. Si no en permanece la mía en mí. dice unidos a Y mí. él Siempre permanece dice en Unidos a nosotros. mí. Bueno, sí, sigue también depende de la unidos a mí. versión, ¿no? El 7 también lo dice Depende de la versión. más claro. Unidos a mí. Pero mire lo que dice el 4 en esta versión. Dice, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Sí, el 7. Aquí dice, Así es. En 4. una ustedes traducción siguen viviente dice unidos así. a mí. No Yo podemos seguiré ver. unidos a ustedes. En esta versión dice eso. Si ustedes siguen unidos a mí, yo seguiré unidos a ustedes. Y El siempre 6, ¿qué dice? el 6 dice, si algunos no siguen unidos a mí, les pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las Echamos cortarán al fuego. y las tirarán, y cuando se sequen, les prenderán fuego. Miren que es interesante esto, ¿cierto? Ahora, solo corta a los que no producen fruto. Fruto. Los que no permanecen, dice ahí. Porque mire, Permanecen. esta es la otra cuestión. ¿Cómo yo llevo fruto? Uno, permaneciendo. Pero dice que el que también lleva fruto, ¿qué hace con el que lleva fruto? Lo poda. Lo poda. También. Por eso es que a veces no es todo Ah, qué felicidad, no es toda alegría. Ujú. Total. Al Que que el sabe Señor mucho quiere es que al nosotros primero que llevemos matan. más fruto. Ujú. Entonces, Y hay para muchos- poder crecer más, nos va a... Podar. Podar. Y hay muchos a los que toca fumigar. Hay algunos que no solamente los pasan, sino los fumigan. Sí. El arroz toca fumigarlo. El Pero mire, plátano. mire, esos son los secretos. Son dos cosas que son secreto para llevar fruto. El Permaneciendo. y permanecer y el podar. Del podar, sí. Sí. Yo debo permanecer Y podar. en Jesús. Yo ser, pues. Y cuando permanezco, para que lleve más fruto, porque habla de fruto, mucho fruto y más fruto. Sí. Entonces llevo fruto, pero para llevar más fruto, Me tienen que ¿qué va a hacer podar. el Señor conmigo? Podar. Hay que podarnos. Me va a podar. Sí. Pero mire que ahora debemos cambiar la perspectiva. No es que, ay, no quiero. No, porque va a ser más fructífero. Porque aparte, si yo no llevo fruto, ¿qué pasa? También, cortan. igual. Si no llevo Ahí ya no me Lo poda, podan. me No. corta. Es que, exactamente, no es podar, que es diferente. Es Se cortar. cae. donde no lleve fruto, me cortan de Me una. corta y me seca. Y a veces yo sé que su merced no, porque su merced les gusta llevar fruto, les gusta. Pero sí hemos visto esas personas que comienzan con el Señor, a caminar con el Señor, pero de un momento a otro se alejan, Ujú. ¿cierto? O no trabajan, porque vuelvo y digo, esto del fruto es algo que se debe trabajar, que debe ser algo intencional en la vida del creyente. ¿Sí? Entonces yo no trabajo, yo no cuido, ¿sí? este fruto del Espíritu Santo, ¿no? Porque en 8 días vamos a hablar de los dones, que es diferente, que es otra cosa diferente, que tienen una función diferente. Porque el objetivo del fruto, ¿cuál es? Cada fruto se corta y cuando se da mucho se poda. Uy, ¿Cuál es el objetivo del fruto del Espíritu Santo? Activar los dones. No. el objetivo es Es vivir el con carácter de Cristo.
Carácter de Cristo. carácter de Cristo en mi vida. Así es. Lo que forma el carácter de Cristo en mi vida es el fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Es ese fruto del Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo dé fruto en mi vida, debe haber una intencionalidad de parte mía. Debo trabajar eso, debo cuidar la tierrita, debo regarla, ¿cierto? Y una de las formas es permanecer. Y quiero cerrar ya, para terminar, vamos a ver Gálatas, capítulo 5. Versículo 16. Por eso le digo. Voy a leer obedezcan al en esta versión que es la Espíritu nueva Santo de Dios. traducción viviente. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu Santo los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros debemos hacer. ¿Cómo permanecemos en Jesús? ¿Cierto? Porque ya sabemos que para llevar fruto debo permanecer en Jesús, ¿cierto? O sea, si yo quiero llevar fruto, debo permanecer en Jesús. Ahora, ¿cómo permanezco en Jesús? Es haciendo lo que Pablo le dice a los Gálatas. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Y les aclara, hay dos fuerzas, ¿cierto? Creo que en Reina Valera dice las intenciones, los deseos de la carne. Acá dice la naturaleza pecaminosa. Pero están esas dos fuerzas y yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que sabemos que están esas dos fuerzas luchando dentro de nosotros. Pero ¿cómo vencemos esa fuerza, esa naturaleza pecaminosa, esa carnalidad? A través de la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque siempre está ese momento. Yo estoy totalmente seguro, ¿no? Yo creo que a veces un buen ejemplo es Waze, ¿no? Digamos que Waze de alguna manera, o Google Maps, es la guianza del Espíritu Santo, ¿no? Y pues ahorita que no hay tráfico, no, pero cuando hay tráfico, ¿no? Cuando está el trancón, usted ya se tiene su mapita del recorrido y él le manda por otro lado, ¿no? En 200 metros gire a la derecha. Y usted mira, ¿yo qué va a girar a la derecha? Si el camino más rápido es este, ¿no? Y usted no le hace caso a Waze o no le hace caso a Google Maps, ¿no? Y sigue derecho de terco, ¿no? Cuando más adelante encuentra el trancón. Y la guía del Espíritu Santo en nuestra vida es algo similar. Nosotros quizás ya tenemos unos conceptos y algunas cosas o las decisiones de pronto pensamos que son de tal manera y el Espíritu Santo te dice, actúa de otra manera. Tú dices, no, ¿yo cómo voy a actuar de otra manera? Yo sigo actuando como, a mí me ha ido más o menos bien, ¿no? Y usted actúa así y se estrella, ¿no? En ese momento que le sacan el mal genio, ¿no? Y que uno quiere reaccionar mal, ¿no? Cuando uno está manejando, a mí me pasa, ¿no? Y el Espíritu Santo como tranquilo, tranquilo, ¿para qué? Y uno, ¡ay, qué! Y llega y se adelanta, acelera y cierra el otro. ¿Sí? Y es pronto después es más para más problemas. O en diferentes situaciones
de la vida, ¿no? Así chiquiticas o muy grandes, esas decisiones. Y porque está esa lucha entre mi deseo, mi carnalidad, mi egocentrismo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, con la guianza del Espíritu Santo. Y aquí Pablo se lo está diciendo a los Gálatas, déjense guiar por el Espíritu Santo, pero presten atención porque tienen una lucha ustedes, o todos tenemos una lucha, ¿no?, interna. Pero hay algo que dice nuestro pastor, ¿no? Y es: yo decido a qué perro alimento. No sé si la han escuchado, ¿no? Dice que todos tenemos un perro negro y un perro blanco. Un perro negro que simboliza o ejemplifica esa carnalidad, o el perro blanco que significa la vida guiada por el Espíritu. Entonces, dependiendo del perrito que yo alimente, ¿no? Si alimento solo al blanco, pues me va a ser mucho más fácil guiar mi vida por el Espíritu Santo, ¿no? Y el negro se va a debilitar. Entonces, es eso, es permanecer, ¿no? Para que llevemos fruto, porque esa es nuestra meta. Mire que que es importante, no estoy desmeditando eso, pero es más importante el fruto. Acuérdense ese pasaje que decía: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, que muchos iban a llegar en ese momento al juicio. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre se convirtieron muchos. Y Jesús les va a decir: apartados de mí, no los conozco. Todo eso, y que el Señor nos utilice, es súper bueno que nosotros evangelicemos, es necesario. Pero lo más importante en la vida del cristiano es desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Porque cuando yo desarrollo el fruto del Espíritu Santo en mi vida, desarrollo el carácter de Cristo en mi vida. Entonces, no podemos medir nuestra espiritualidad por la manera en que Dios me utiliza. Mi espiritualidad se mide es qué tanto estoy reflejando a Cristo en mis acciones. Qué tanto estoy reflejando a Jesús en lo que yo pienso, en lo que yo hago.